Hola Daniela, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos por su asistencia y por su interés en conocer este beneficio que tienen tanto ustedes como sus familiares, gracias a que pues ustedes son asociados de Fondecor. Entonces voy por aquí a compartirles pantalla. Listo, entonces voy a empezar primero pues contándoles un poco sobre Tributi, luego les voy a explicar más de qué se trata el beneficio. También la idea es que veamos algunos conceptos básicos, pero que son importantes sobre la declaración de renta. Realmente no es nada complejo, son solo algunos temas fundamentales y son sencillos, que es importante que ustedes los tengan en cuenta en el momento en que están elaborando su declaración de renta y también cuando lo van a presentar. Entonces, Tributi es la empresa, les cuento, somos la empresa que más declaraciones de renta para personas naturales preparamos en todo Colombia. El año pasado preparamos un poco más de 42.000 declaraciones de renta y la idea es que pues este año, gracias a que hacen parte de Fondecor, tanto ustedes como sus familiares puedan elaborar su declaración de renta de manera completamente gratis. Además, garantizamos que los resultados son 100% correctos y que van a tener siempre el menor impuesto a pagar legalmente posible. Vamos entonces primero a revisar los temas básicos sobre la declaración de renta que les cuento y ya más adelante les voy a mostrar ese paso a paso para hacer nuestra declaración de renta contributi. Voy a mostrarles cómo es que utilizamos este beneficio. La idea es que si van teniendo preguntas, por favor las vayan anotando en el chat y pues ya hacia el final del webinar vamos a tener un espacio para resolver estas inquietudes. Entonces, primero vamos a hablar un poco sobre qué es la declaración de renta. Básicamente es un informe que resume la actividad económica, la actividad financiera que tuvo una persona en un año calendario, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre de cierto año. En este caso, lo que vamos a declarar o lo que le vamos a mostrar a la DIAN en 2021 es la actividad financiera que tuvimos en 2020. Lo que nosotros hacemos en este reporte es mostrarle a la DIAN las posibles variaciones que pudo haber tenido nuestro patrimonio y cómo los ingresos que tuvimos durante el año nos ayudan a justificar esas variaciones. Nuestro patrimonio entonces se compone de nuestros bienes, también de nuestras deudas, y por aquí tenemos los ingresos y las deducciones. Estos elementos, estos 4 elementos son los que nosotros incluimos dentro de nuestra declaración de renta, pero muy importante que sepan que son estos dos últimos, los ingresos y las deducciones, los que van a tener influencia directa en el impuesto a cargo, en lo que tenemos que pagar cuando presentamos nuestra declaración de renta. Con respecto a los bienes, al patrimonio, perdón, como les contaba, se compone de todos nuestros bienes, entonces tenemos que tener en cuenta absolutamente todo lo que pueda clasificar como un bien y por otro lado, todas las deudas. Hay muchos tipos de bienes y deudas y lo bueno es que Tributi, ya cuando estemos haciendo el proceso en Tributi, les voy a mostrar que nos van a preguntar por absolutamente todos los posibles bienes y deudas que pudimos haber tenido en 2020 para que nada se nos quede por fuera de la declaración. Muy importante es que nosotros debemos incluir en nuestra declaración únicamente los bienes y las deudas que teníamos con corte a 31 de diciembre del 2020 en este caso. Si de pronto hay algún bien que dejamos de tener en el 2020 antes del 31 de diciembre o alguna deuda que terminamos de saldar antes de esa fecha, ya no deberían hacer parte de nuestra declaración de renta que vamos a presentar este año. Por el lado de los ingresos, estos sí vamos a presentar absolutamente todos los que tuvimos durante el año. Debemos declarar todos los ingresos que tuvimos de las diferentes fuentes posibles entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020 en este caso. Tenemos que considerar nuestras fuentes principales de ingresos, que normalmente son esas asociadas con nuestra actividad laboral, por ejemplo, los salarios, pero también considerar algunas fuentes secundarias, por ejemplo, si nosotros recibimos dividendos o recibimos algún tipo de rendimiento financiero, o si de pronto teníamos bienes que pusimos en arriendo y nos generaron ingresos, o si vendimos algún bien. Todos estos tipos de ingresos, también más adelante les muestro cómo Tributi nos los plantea para que no se nos quede ninguno de los que nos aplique por fuera. Las deducciones son unos tipos de gastos específicos que si los tuvimos durante el 2020 van a ayudarnos a que paguemos menos impuestos en esta declaración de renta que vamos a presentar. Por aquí les cuento algunas de las principales deducciones. Entonces están los aportes a salud y pensión que realizamos las personas que estamos afiliadas al sistema de seguridad social.
También si de pronto durante el 2020 realizamos pagos a planes adicionales de salud, como por ejemplo medicina prepagada o planes complementarios, esos pagos también nos pueden ayudar a disminuir el impuesto de renta. Si realizamos durante el 2020 aportes a fondos de pensiones voluntarias o cuentas AFC, también si tuvimos dependientes económicos, que ya más adelante les cuento, según la legislación, a quienes podemos incluir como dependientes en nuestra declaración de renta. Si de pronto ustedes durante el 2020 pagaron intereses por algún crédito de vivienda, específicamente de vivienda que tenían, esos intereses también son deducibles de nuestra declaración. Y finalmente los pagos que hicimos por 4 por mil o por GMF, el gravamen a los movimientos financieros. Ahora, lo siguiente y muy importante es que nosotros como ciudadanos estamos en la obligación de revisar cada año si cumplimos o no con las condiciones para declarar renta. Entonces, la DIAN define 5 condiciones, ustedes las encuentran por acá, con que cumplan solo una de esas condiciones, ya van a estar obligados a presentar la declaración de renta. Sin embargo, algo muy importante es que el hecho de que cumplamos con alguna o varias condiciones y por ende tengamos que declarar renta, no necesariamente implica que vayamos a tener que pagar un impuesto de renta. Algo que puede ocurrir es que, listo, digamos que yo cumplo 2 de las 5 condiciones, pero entonces hago mi declaración de renta, se calcula y es posible, puede pasar, es algo que de pronto si les llega a pasar, pues no se deben asustar ni deben pensar que su declaración de renta quedó mal hecha. Es posible que a algunas personas el impuesto a cargo, el valor total a pagar, les quede en cero. Entonces, declarar renta no necesariamente significa pagar impuestos. Por aquí tienen este link donde van a poder revisar si definitivamente están obligados a declarar renta en 2021. No es necesario que lo anoten, y ahorita más adelante también les muestro cómo lo encuentran fácil en la página web de Tributi. Algo importante es que tengan muy claro que somos los ciudadanos los que estamos en la obligación de revisar estas condiciones cada año. La DIAN no les va a avisar a ustedes, este año tienes que declarar renta, este año no tienes que declarar, es pues obligación de cada persona. Y lo siguiente que tenemos que revisar, si vemos que efectivamente tenemos que declarar renta este año, es la fecha límite o la fecha máxima en la que podemos presentarle nuestra declaración de renta a la DIAN. Estas fechas este año iniciaron el 10 de agosto y van hasta el 20 de octubre. Y dependiendo de los últimos 2 dígitos del NIT de cada persona, ustedes van a tener una fecha específica dentro de este rango en el cual van a poder presentar como máximo su declaración de renta sin que se les genere una sanción por extemporaneidad. Entonces les explico. Supongamos que mi fecha límite es el 3 de septiembre. Yo puedo presentar mi declaración de renta antes del 3 de septiembre o máximo el 3 de septiembre y pues todo va a estar bien. Si yo la presento después del 3 de septiembre, igual puedo presentarla, pero voy a tener que asumir una sanción por extemporaneidad, es decir, por haber presentado tarde mi declaración de renta. Esta sanción está en un mínimo de 363,000 pesos este año, incluso por un solo día que nos pasemos. Entonces, por eso es muy recomendable que ustedes revisen con suficiente anticipación cuál es su fecha límite para declarar renta. Normalmente nuestro NIT corresponde a nuestro número de cédula. Entonces, lo normal es que los últimos 2 dígitos de su cédula les indiquen a ustedes cuál es su fecha máxima para declarar renta. También por aquí tenemos este link donde ustedes pueden consultar su fecha exacta. Tampoco es necesario que lo anoten, más adelante les muestro cómo lo podemos encontrar fácilmente. Bueno, listo. Después de que vemos que efectivamente estamos obligados a declarar renta este año y conocemos la fecha en la que debemos hacerlo, vamos a ver entonces cuál es esa información o esos documentos que necesitamos empezar a recolectar para poder elaborar y luego presentar nuestra declaración de renta. Entonces, lo primero, súper importante y obligatorio para cualquier persona que vaya a declarar renta, es que tenga el RUT y que lo tenga actualizado. Si de pronto es la primera vez que alguno de nosotros va a declarar renta, y va entonces a sacar su RUT por primera vez. El RUT pues es un documento que se tramita directamente con la DIAN. Hoy en día es muy fácil hacerlo, podemos solicitarlo directamente por la página web de la DIAN y lo podemos tener listo o recibirlo incluso en el mismo día, pero lo recomendable siempre es que lo hagamos con suficiente anticipación, teniendo en cuenta nuestra fecha límite. Para las personas que ya tienen el RUT, verificar que lo tengan actualizado. Entonces, ¿ustedes en qué casos deberían actualizar su RUT? Si de pronto sus datos personales cambiaron, por ejemplo, que se hayan mudado, si cambiaron de dirección, deberían actualizar la nueva dirección en su RUT.
o también, por ejemplo, si cambiaron sus datos comerciales, es decir, si la actividad económica que tenemos, la labor en la cual nos desempeñamos para obtener nuestros ingresos cambió, eso también deberíamos actualizarlo en nuestro RUT y eso también se puede hacer por medio de la página web de la DIAN. Hoy en día ya no es necesario pues, que pidamos una cita para ir a alguna oficina. Necesitamos entonces también empezar a conseguir nuestros certificados bancarios. Entonces, todos los bancos con los que tengamos algún producto van a generar un certificado donde va a haber constancia de los saldos que tenemos con ellos, si de pronto nos pagaron rendimientos financieros durante el año, si teníamos deudas con ellos a 31 de diciembre. Entonces, con los bancos con los que hayamos tenido productos durante el 2020, necesitamos empezar a conseguir los certificados tributarios de esos bancos. Para las personas que somos asalariadas, que tenemos una relación empleado-empleador, necesitamos el certificado de ingresos y retenciones, también llamado el certificado 220. Este certificado nos lo entrega directamente nuestro empleador. Lo normal es que finalizando marzo ya todas las personas, pues todos los trabajadores dependientes hayan recibido este documento por parte de su empleador. Si por algún motivo ustedes no lo tienen, se lo solicitan directamente a su empleador, normalmente con el área de recursos humanos. Y pues este certificado, como su nombre lo dice, básicamente va a ser un reporte de todos los ingresos que obtuvimos por cuenta de nuestro empleador durante el 2020 y las retenciones que nos practicó nuestro empleador en caso de que nos haya practicado retenciones. Para las personas que tienen trabajos como independientes, entonces algo que es muy útil y que les puede ayudar mucho para la declaración de renta es que conserven las facturas de compra o los soportes de los gastos que están asociados a ese ingreso como trabajador independiente, porque entonces si contamos con esto, nos podemos reducir, vamos a poder reducir la base gravable, es decir, vamos a poder reducir el monto económico sobre el cual se va a calcular nuestro impuesto de renta. Para las personas que tienen bienes, empiecen a buscar la información sobre el precio y la fecha de compra de esos bienes y entonces ya vamos a pasar al punto de ir a Tributi y aprovechar el beneficio que tenemos tanto ustedes como asociados de Fondecor como sus familiares, que como les contaba, básicamente es que van a tener de manera completamente gratuita, con garantía y con el menor impuesto a pagar legalmente posible su declaración de renta. Entonces voy a mostrarles cómo es que utilizamos el beneficio. Vamos a hacer uso de este cupón Fondecor Declara y eso es lo que nos va a permitir tener gratis nuestra declaración de renta y la de nuestros familiares. Entonces vamos a ir a tributi.com/alianzas. Les contaba entonces que tenemos estas herramientas que les permiten saber a ustedes si están obligados a declarar renta o no y cuál es su fecha máxima para hacerlo. Entonces, si de pronto todavía no tienen clara esta información, simplemente van a hacer clic en estos botones en la página inicial de tributi.com/alianzas y van a poder averiguar. Ahora ya para utilizar el beneficio, para empezar a elaborar nuestra declaración de renta, vamos a hacer clic en este botón, elaborar mi declaración de renta o en ingresar, cualquiera de los dos nos funciona. Entonces vamos a hacer clic en cualquiera. Y lo siguiente que vamos a hacer es registrarnos. Perdón, acá que mi internet está un poquito lento. Listo. Si de pronto ya conocían Tributi y ya tienen una cuenta, pueden utilizar esa misma cuenta para acceder al beneficio, entonces ingresarían acá. Si son usuarios nuevos, se registran. Pueden registrarse de manera automática con Gmail o con Hotmail. Lo recomendable sí es que lo hagamos con nuestro correo personal, que evitemos utilizar el corporativo. Entonces vamos a crear un usuario nuevo para que podamos hacer el ejemplo de cómo hago mi declaración de renta con Tributi. Asignamos una contraseña y nos registramos o pues ingresamos a nuestra cuenta en caso de que ya tengamos una.
Aquí vamos a seleccionar nuestro documento de identidad, el tipo de documento, ingresamos el número de documento, nuestro número de celular, y aquí en Cómo te enteraste de Tributi vamos a seleccionar la opción alianza con mi empresa o fondo de empleados. Entonces seleccionamos esta opción y hacemos clic en siguiente. Listo, entonces aquí nos van a pedir que elijamos un plan. Ustedes con el cupón que tienen de Fondecor Declara van a poder utilizar cualquiera de los dos planes. Entonces les cuento realmente cuál es la única diferencia. El plan estándar va a entregarles su declaración de renta completamente lista para ser presentada ante la DIAN en un máximo de 48 horas. Entonces, si estamos bien de tiempo antes de nuestra fecha límite, podemos tomar este plan. Si de pronto ustedes tienen que presentar su declaración de renta al día siguiente o el mismo día, entonces pueden elegir este plan que les entrega su declaración de renta en máximo 2 horas. Ambos planes cubren todas las situaciones tributarias. ¿Qué significa esto? Que sin importar si de pronto su caso, el caso de su declaración de renta es un caso, por así decirlo, sencillo, porque, por ejemplo, tienen como bienes, digamos que una casa y como ingreso el salario y ya. O que sea un caso un poco más complejo, digamos que tengan varios bienes, ingresos de diferente fuente, que tengan incluso ingresos que provienen del exterior o que tengan inversiones de diferente tipo, bienes compartidos con diferentes personas, sin importar cuál sea la situación y la complejidad de la situación, Tributi va a estar en la capacidad de calcular su declaración de renta de manera 100% correcta. También con ambos planes van a tener soporte en vivo con expertos tributarios. Entonces, ante cualquier duda que ustedes tengan, sea sobre el uso del beneficio o cómo ingresan la información en Tributi o que de pronto hay algo que no sepan si deberían reportar y cómo reportarlo, van a tener acceso a este chat en vivo. En este chat en vivo los van a atender en tiempo real expertos tributarios, entonces personas reales que son expertos en declaración de renta y son a su vez expertos en la plataforma de Tributi, van a tener acceso a ellos todos los días de la semana, incluso domingos y festivos, y pues en todo lo que necesiten van a tener esta asesoría en tiempo real. Y finalmente, tenemos por acá que con ambos planes van a tener el menor impuesto a pagar legalmente posible. ¿Qué significa esto? Que elaborando la declaración de renta dentro del marco de lo legal, aplicando la ley, es totalmente imposible que una declaración resulte con menor impuesto a cargo que la que les genera Tributi. Entonces, Tributi realiza los cálculos de la mejor manera posible y aplica absolutamente todas las deducciones disponibles para que su declaración siempre termine en el menor impuesto a pagar. Y también en ambos casos van a tener garantía ante sanciones. ¿Cuál es esta garantía? Nosotros garantizamos y prometemos que nuestros cálculos son 100% correctos. Esto no nos ha fallado, pero para tranquilidad de ustedes ofrecemos esta garantía que consiste básicamente en que si hacen su declaración de renta con Tributi y eventualmente llega a presentarse un error de cálculo y eventualmente de pronto la DIAN les pone una sanción por este error de cálculo, Tributi en ese caso asumiría por completo el costo económico de esa sanción y también nos ayudaría en el proceso para generar la corrección ante la DIAN. Vamos a venir a la parte final de la pantalla donde dice tienes un cupón. Vamos a escribir nuestro cupón Fondecor Declara. Puede ser en mayúsculas o en minúsculas, ambos funcionan. Lo importante es que no tenga ni espacios ni signos de puntuación. Entonces, Fondecor Declara. Este cupón le sirve tanto a ustedes como a sus familiares. Hacemos clic en redimir. Aquí vemos que ambos planes pasan a ser gratuitos y entonces yo elijo el plan que necesite, según como les contaba, qué tan lejos o qué tan cerca esté mi fecha límite para declarar renta. De resto, los dos planes son exactamente iguales. Entonces hacemos clic en adquirir plan en el que yo necesite. Aquí vamos a hacer clic en comencemos. Y entonces aquí ya llegamos a la parte donde vamos a empezar a ingresar toda nuestra información para poder elaborar nuestra declaración de renta. Como ven, Tributi está organizado en una serie de pestañas o de secciones. Estas secciones corresponden a los elementos que debemos incluir en nuestra declaración de renta. Realmente es un proceso muy intuitivo
Simplemente ustedes se van a encontrar con una serie de preguntas sobre su situación financiera del 2020. Estas preguntas están formuladas en un lenguaje muy familiar, muy amigable, de modo que realmente cualquier persona, sin necesidad de que tengan conocimientos sobre declaración de renta, sobre impuestos, pues puedan hacer el proceso. Es muy intuitivo, pero igual recuerden que si tienen alguna duda, hay algún punto en el que no saben cómo avanzar, pues tienen esta ayuda donde los van a estar apoyando en todo lo que necesiten. Vamos entonces a hacer el ejemplo de una declaración de renta común para que pues nos aplique como a la mayoría de los que estamos viendo el webinar. Bueno, aquí en la primera pestaña de información personal me están preguntando, perdón, primero me están indicando cuándo se vence mi declaración de renta. ¿Cuál es mi fecha máxima para declarar renta? Esto depende entonces del documento de identidad con el que yo me registré más atrás. Entonces, máximo, puedo presentar mi declaración de renta el 24 de septiembre si no quiero pagar una multa por haberla presentado tarde. Actividades en el exterior. Entonces, vamos a leer estas preguntas y a darles respuesta. ¿Durante el 2020 recibiste algún ingreso o poseías algún bien o deuda por fuera de Colombia? Ustedes responden sí o no, dependiendo de lo que les aplique. Para mi ejemplo, yo voy a decir no. Durante el 2020 pasaste más de 6 meses continuos o discontinuos por fuera de Colombia, igual sí o no, según lo que les corresponda. Yo para el ejemplo voy a decir no y hago clic en siguiente para pasar a la pestaña de bienes. Los bienes les contaba que debemos reportar únicamente los que teníamos con corte a 31 de diciembre del 2020. Si dejamos de tener algún bien antes de esa fecha, ya no deberíamos reportar. Y ustedes van a encontrarse con dos categorías de bienes. Los bienes personales, y en caso de que de pronto hayan tenido un negocio propio en el 2020, bienes de ese negocio propio. Ustedes van a encontrar estos elementos y a los que les apliquen les van a hacer clic. Cada elemento tiene esta burbuja que encuentran en esta esquina, donde van a tener una ayuda de texto, una descripción un poco más amplia de a qué hace referencia ese elemento. Entonces, para nuestro ejemplo, yo voy a decir que teníamos un vehículo. Y miren que cuando le hago clic, me aparece una cantidad que yo puedo aumentar o disminuir. ¿A qué hace referencia esa cantidad? Al número de vehículos que yo tenía a 31 de diciembre. No importa si son vehículos de diferente tipo. Supongamos que yo tenía un carro y aparte una moto. Yo ingreso pues 2, selecciono 2 y ya más adelante voy a dar la información específica de cada uno. Por ahora voy a dejar solo un vehículo para nuestro ejemplo. Bienes raíces. Entonces también seleccionemos un bien raíz para nuestro ejemplo. Aquí nos dice la ayuda de texto que podemos incluir todo tipo de bienes raíces como casas, apartamentos, fincas, terrenos, incluso bienes que hayamos tenido por leasing habitacional o por los cuales todavía a 31 de diciembre del 2020 tenía créditos pendientes de pagos. Entonces voy a hacer clic. Me van a hacer algunas preguntas sobre ese bien. Primero me piden que ingrese una descripción para identificar ese bien. Puede ser lo que ustedes quieran, la dirección, el nombre del conjunto residencial, lo que ustedes quieran. ¿Viviste en este bien raíz durante el 2020? ¿Sí o no? Yo voy a decir que sí para mi ejemplo. ¿Planeas vender o ya vendiste este bien raíz durante el 2021? Es decir, en este año. Esto lo preguntamos porque en caso de que ustedes sí planeen vender ese bien en 2021 o de pronto ya lo hayan vendido, lo que va a hacer Tributi con esta declaración que estamos haciendo es valorizar este bien raíz al mayor valor posible. Y la consecuencia que eso va a tener es que el próximo año, cuando se vaya a calcular el impuesto que ustedes van a tener que pagar por haber tenido este ingreso de la venta de ese bien, pues se pueda minimizar, se pueda reducir ese impuesto a cargo. Entonces, respondemos sí o no. Yo para el ejemplo voy a decir que no. Si necesitan reportar más bienes raíces, supongamos que tienen una casa y aparte tienen una finca y aparte un apartamento, tienen este botón de agregar otro para agregar todos los bienes raíces que necesiten y de cada uno simplemente van a dar respuesta a este mismo set de preguntas y hacemos clic en guardar. Pueden entonces agregar todos los bienes raíces que necesiten y pues igual con los demás tipos de bienes. Para nuestro ejemplo, entonces solo voy a dejar seleccionados estos dos. Los que no nos apliquen, simplemente no les hacemos clic y los dejamos así, que queden sin este recuadro azul. Vamos a la siguiente pestaña, que es la pestaña de ingresos. Los ingresos sí debemos reportar los que tuvimos durante todo el año, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Y vamos a encontrar estas categorías.
Ingresos recurrentes, nuestros ingresos frecuentes, normalmente nuestra fuente principal de ingresos, que es la asociada a nuestra actividad laboral. Entonces aquí van a encontrar, por ejemplo, los salarios, si somos asalariados, honorarios, si de pronto somos trabajadores independientes, si tuvimos ingresos por un negocio propio, si somos pensionados o si nuestros ingresos provienen de regalías o, por ejemplo, derechos de autor. Ingresos por arrendamientos. Si durante el 2020 teníamos algún bien que pusimos en arriendo y nos generó ingresos, aquí es donde yo reportaría ese ingreso dependiendo del tipo de bien que ustedes ven en estos elementos. Ingresos por venta de bienes. Si durante el 2020 vendieron un bien y eso les generó un ingreso, entonces aquí, dependiendo del tipo de bien, es donde reportaríamos ese ingreso. Y les voy a dar un ejemplo. Supongamos que en enero del 2020 teníamos un carro y lo vendimos en junio del 2020. Como a 31 de diciembre del 2020 yo ya no tenía ese carro, no, recuerden que no lo tengo que reportar entonces dentro de mis bienes. Lo que sí voy a tener que reportar es el ingreso que tuve por haber vendido ese carro. Entonces lo seleccionaría o lo reportaría con esta opción. Y finalmente tenemos ingresos ocasionales, entonces como su nombre lo dice, no son recurrentes, puede que nunca en la vida vayamos a tener ingresos de este tipo, pero definitivamente si los tuvimos durante el 2020 debemos reportarlos en nuestra declaración, como por ejemplo que hayamos recibido una herencia o una donación, que alguien nos haya regalado dinero, que hayamos tenido una liquidación de sociedad conyugal, que hayamos recibido indemnizaciones o subsidios, que nos hayamos ganado un premio, una lotería, o este caso que ya es más específico, que hayamos recibido donaciones para partidos políticos. Entonces, muy importante que revisen todos estos elementos sobre ingresos y que le hagan clic a los que les hayan aplicado, a los que hayan tenido durante el 2020. Para nuestro ejemplo, voy a seleccionar ingresos por salarios. Y entonces le hago clic y me aparecen algunas preguntas sobre ese salario. Tu empleador realizó pagos de alimentación a tu favor durante el 2020 asociados a este salario, como por ejemplo los bonos Sodexo. Si mi respuesta es sí, simplemente hago clic acá para cambiar la respuesta o para activarla más bien. ¿Recibiste este salario por alguna relación que tuviste con una entidad pública durante el 2020? ¿Recibiste subsidios de caja de compensación o indemnizaciones durante el 2020 asociados a este salario? Entonces aquí me preguntan ya por mi fondo de empleados. ¿Hiciste parte de un fondo de empleados durante el 2020? Yo aquí entonces, como somos de Fondecorp, voy a seleccionar la opción sí. Voy a revisar. Aquí aparece un listado que realmente es aleatorio sobre los fondos que hay en Colombia. Si yo veo que no aparece mi fondo, hago clic acá, otros fondos de empleados. Me van a preguntar de cuántos otros fondos de empleados hice parte en el 2020. Lo común es que de pronto uno esté asociado solo a un fondo de empleados y seleccionemos uno, pero si de pronto son más fondos, pues entonces tienen esa opción. Seleccionaríamos uno y entonces listo, aquí es donde ingresaríamos nuestro fondo y ya más adelante pondríamos la información, que ahora les muestro cómo es. Por ahora solo vamos a dejar seleccionados salarios para el ejemplo y vamos a la siguiente pestaña, que es la pestaña de deducciones. Las deducciones les contaba que son unos gastos específicos que si los tuvimos durante el 2020 nos van a ayudar a que paguemos menos impuestos este año. Entonces revisen muy bien estos elementos y seleccionen los que les hayan aplicado. Tenemos por aquí la medicina prepagada, pólizas de salud o planes complementarios. Entonces, algo muy importante es esto que nos dice aquí nuestra ayuda de texto. Solo puedes seleccionar esta opción como una deducción si tú eres el tomador de la póliza, es decir, si en el contrato y en el certificado de esa póliza o ese plan complementario aparece el nombre de ustedes como tomador. Si yo solo soy beneficiario, pero no soy el tomador directamente, no me podría deducir esos pagos de mi declaración de renta. Voy a hacerle clic para agregarlo y miren que me aparece una cantidad. También aquí la ayuda de texto nos dice a qué hace referencia esa cantidad. Hace referencia a las entidades contratadas, no al número de personas asociadas al servicio. Por ejemplo, digamos que yo en 2020 fui tomadora de una póliza de salud con Suramericana que nos cubría a mis 2 hijos y a mí, por más de que éramos 3 personas beneficiadas o 3 personas asociadas al servicio, era solo una póliza con Suramericana, entonces solo voy a agregar una. Pero supongamos que aparte era tomadora de otra póliza con Colsanitas, por ejemplo, para que cubriera a mis padres.
Ya en ese caso, como es otra compañía, entonces ahí se agregó otra. Y digamos que también fui tomadora de servicios como EMI o Emermédica, en ese caso entonces también sería ya otro. Para el ejemplo voy a dejar solo uno. Y tenemos por aquí ahora a los dependientes económicos, a quienes podemos incluir nosotros como dependientes económicos en nuestra declaración, a nuestros hijos menores de 18 años o que estén entre los 18 y los 23 años si se encuentran estudiando, o también a nuestro cónyuge, nuestros padres o nuestros hermanos, si en el 2020 ellos tuvieron un ingreso anual, es decir, sumando el ingreso total del año de ellos, inferior a 8.910.000 pesos, o si tienen alguna discapacidad. También voy a agregar un dependiente para mi ejemplo. Por aquí tenemos las donaciones. Si ustedes durante el 2020 realizaron donaciones a entidades sin ánimo de lucro, hay un porcentaje de esas donaciones que puede ser tomado para que también reduzca nuestro impuesto de renta. Y finalmente tenemos por aquí los aportes como independiente, como trabajador independiente a seguridad social. Porque aquí no estamos preguntando por el de los asalariados o trabajadores dependientes, porque esa información ya está dentro del certificado de ingresos y retenciones que les contaba que nos entrega nuestro empleador, y más adelante Tributi nos va a pedir ese certificado. Entonces, pues no es necesario preguntarlo aquí porque ya va a estar dentro de ese certificado. Voy a dejar seleccionado solo estas dos para nuestro ejemplo y voy a ir a la siguiente pestaña, que es la pestaña de ahorros y préstamos. Ustedes aquí van a seleccionar todos los productos de ahorros y préstamos que tuvieron durante el 2020. Aquí entonces Tributi me lo pone en unos términos muy sencillos. Me va a mostrar primero los logos y los nombres de los principales bancos del país. Entonces para mí va a ser muy fácil identificar el banco o los bancos con los que tuve productos durante el 2020. Aquí, como les cuento, están los principales del país, pero si de pronto ustedes no encuentran el banco de ustedes, tienen esta opción, otros bancos, y ahí van a agregar ese banco que de pronto no ven en este listado. Entonces yo voy a seleccionar el banco o los bancos que me apliquen, y por ejemplo aquí que yo seleccioné Bancolombia, voy a tener la opción de conectar mi cuenta de Tributi con mi cuenta de Bancolombia, y esto simplemente es para que Tributi pueda tener acceso automático a esos certificados tributarios, a nada más. Realmente es una conexión totalmente segura que simplemente tiene pues como fin que sea más sencillo para ustedes terminar el proceso en Tributi. Podemos entonces hacer la conexión, que como les cuento es totalmente segura, pero si de pronto no queremos hacerla no hay ningún problema. Tenemos otra opción y es responder unas preguntas. Si yo hago clic en responder preguntas, me van a aparecer todos los posibles productos que yo pude haber tenido con Bancolombia durante el 2020. Yo voy a revisar ese listado y en los productos que haya tenido voy a activarles este botón para que mi respuesta sea sí. Entonces, para nuestro ejemplo, voy a seleccionar que tuve una cuenta de ahorros y que tuve tarjeta de crédito. Listo. Vamos a guardar. Si ustedes tuvieron productos con más bancos, entonces solo repiten este proceso. Le hacen clic al banco y seleccionan los productos que les apliquen. Ahora tenemos los fondos de pensiones voluntarias y cesantías. Aquí también encuentran los principales fondos de pensiones y cesantías del país. Si de pronto no ven el de ustedes, lo ingresarían por esta opción de otros fondos. Aquí hago énfasis en que Tributi les está preguntando por pensiones voluntarias, no por pensiones obligatorias. Las pensiones obligatorias son las que tenemos todas las personas que estamos afiliadas al sistema de seguridad social formal, a los que hacemos aportes obligatorios, pero aparte existe un producto aparte que se llama pensiones obligatorias. Es algo que funciona similar a una cuenta de ahorros, tiene unas condiciones específicas, y la razón por la que aquí no estamos preguntando por las obligatorias es porque esa información también está en el certificado de ingresos y retenciones que nos da nuestro empleador y que más adelante yo voy a subir a Tributi. Entonces, las personas que tienen un fondo de pensiones voluntarias son conscientes de que lo tienen porque ustedes de manera voluntaria solicitaron la apertura de ese producto. Y bueno, y las cesantías, que sí, pues todas las personas que estamos afiliadas al sistema de seguridad social tenemos en alguno de estos fondos. Para el ejemplo, voy a seleccionar protección y me preguntan por los productos que tuve en protección. ¿Tuviste un fondo de pensiones voluntarias en protección en 2020? ¿Sí o no? ¿Tuviste un fondo de cesantías en protección durante el 2020? ¿Sí o no? Voy a decir que sí para el ejemplo. Y una última pregunta, que pues es un caso que no es tan común.
tuviste un fondo de pensiones obligatorias, pero con aportes voluntarios en protección durante el 2020. Entonces, como les contaba, todos tenemos las pensiones obligatorias a las cuales hacemos los aportes obligatorios, pero hay personas que deciden aumentar ese aporte, es decir, realizar aportes voluntarios, básicamente porque eso puede generarles algunos beneficios o algunos alivios tributarios y también para aumentar ese ahorro que van teniendo en ese fondo. Entonces, si nos aplica, marcamos sí, si no, pues lo dejamos como no y guardamos respuestas. Por último, tenemos en esta pestaña otros ahorros y préstamos, otros productos de ahorro de préstamo que yo pude haber tenido en el 2020 y no eran ni con mi fondo de empleados por el que me preguntaban más atrás, ni con bancos, ni con fondos de pensiones y cesantías. Por ejemplo, si yo tuve de pronto acciones, fondos o bonos administrados por comisionistas de bolsa, acciones en sociedades privadas, productos con cooperativas de ahorro o compañías de financiamiento, si de pronto realicé pagos a seguros o si más bien recibí de pronto también indemnizaciones por parte de una aseguradora, si tuve inversiones en Mesfix o en criptomonedas, si alguien me debía dinero a 31 de diciembre del 2020, si también a este corte tenía ahorros o dineros en efectivo, si a este corte tenía créditos educativos pendientes de pago, o si a 31 de diciembre yo tenía una deuda todavía con alguien que me prestó dinero, con una persona o una entidad diferente a instituciones financieras. Entonces, si me aplica alguna, le hago clic. Para el ejemplo, vamos ya a pasar a la siguiente pestaña, que es la pestaña de la DIAN. Esta pestaña busca básicamente entender la relación o el historial de ustedes con la DIAN. Es decir, entender si este es el primer año que van a declarar renta o si han declarado renta en años anteriores y cuáles años, si de pronto tienen un saldo a favor en la DIAN que no hayan reclamado todavía para aplicarlo a su favor. Entonces, toda esta información es necesaria para elaborar su declaración de renta y tenemos dos formas para que Tributi pues tenga esta información y pueda elaborar la declaración. La primera es conectando su cuenta de Tributi con su cuenta de la DIAN. Aquí entonces seleccionaríamos nuestro tipo de documento, ingresaríamos nuestro número de documento y nuestra contraseña de la DIAN. Esta conexión igual es completamente segura y simplemente tiene como fin extraer esa información para que sea más sencillo para ustedes el proceso en Tributi. Si no queremos hacer esa conexión, también tengo esta opción de responder preguntas y se me va a desplegar un listado de preguntas a las cuales Tributi habría tenido respuesta de haber hecho esa conexión automática. Entonces tenemos las siguientes preguntas. Primero selecciona los años en los que declaraste renta. Me preguntan por los últimos 3 años, que realmente son los relevantes para esta declaración. Si es mi primera vez declarando renta, entonces no selecciono ninguno. Si ese es el caso, me van a preguntar si saqué el RUT por primera vez hace menos de 15 días. Eso es porque para las personas que sacaron su RUT hace menos de 15 días por primera vez, es posible que la DIAN todavía no tenga cierta información sobre ustedes, que ya ahorita les explico cuál es esa información. Entonces, por eso preguntamos esto. Y finalmente, si tienes habilitado el mecanismo de firma electrónica para presentar tu declaración de renta en el portal de la DIAN. Existen dos formas para que podamos presentar nuestra declaración de renta. La primera y la tradicional es llevando nuestra declaración de renta impresa y también nuestro RUT impreso a un banco y por la ventanilla presentamos la declaración y también pagamos el impuesto en caso de que se nos haya generado un impuesto a cargo. La segunda forma es presentando la declaración y haciendo el pago del impuesto de manera digital, es decir, por la página web de la DIAN. Para poder hacerlo de esta segunda manera, necesitamos tramitar algo que se llama la firma electrónica y que nos va a permitir presentar y firmar de manera electrónica nuestra declaración. Esto se obtiene también directamente en la página web de la DIAN. Es muy sencillo, se demora pocos minutos. Si de pronto están interesados en hacerlo, en Tributi encuentran las instrucciones y puede ser algo muy bueno porque permite que no tengas que ir al banco para presentar y pagar tu declaración de renta. Lo único es que debemos tener en cuenta que si tenemos firma electrónica, únicamente vamos a poder presentar nuestra declaración de renta por el portal web de la DIAN. Si tenemos firma electrónica, no podríamos, si quisiéramos ir al banco y presentarla, no. De ahí en adelante siempre va a tener que hacer por la página web de la DIAN. Yo voy a decir que sí para el ejemplo.
Y entonces aquí Tributi me cuenta eso nuevamente. Me recuerda que si tengo firma electrónica, solo por el portal de la DIAN puedo presentar mi declaración de renta. Si de pronto yo hubiera seleccionado que en alguno de estos 3 años anteriores declaré renta, por ejemplo, el último año, esta pregunta cambia y más bien me preguntan si tengo un saldo a favor de esa última declaración de renta sin haberlo solicitado ante la DIAN. Esto es para que si sí lo tengo, pues Tributi lo pueda aplicar a mi favor este año. Listo, entonces vamos a la siguiente y última pestaña, que es la pestaña de resumen. En esta pestaña, según lo que yo haya contestado en las anteriores pestañas o la información que haya seleccionado, Tributi me va a mostrar esa lista de certificados o de información personalizada que se necesita para calcular mi declaración de renta. Y todo lo que Tributi me pide ingresar va a ir acompañado por este link de cómo conseguirlo, con un paso a paso y unas instrucciones específicas y claras para que ustedes sepan cómo conseguir esa información o esos certificados en caso de que aún no los tengan. Entonces vamos a empezar a llenar esta información. En bienes habíamos seleccionado un carro y un bien raíz. Entonces vamos a hacer clic en ingresar información sobre cada uno. Sobre el carro me piden una descripción para identificarlo, puede ser lo que ustedes quieran, por ejemplo, la placa, la marca, el color, lo que ustedes quieran. ¿Qué porcentaje de este vehículo que tenías a 31 de diciembre del 2020 es tuyo? Si de pronto estaba solo a nombre de ustedes, sería el 100%. Si estaba a nombre de ustedes y de otra u otras personas, pues sería un porcentaje diferente. Para el ejemplo voy a decir que es el 50%. Ahora, selecciona la información que tienes a la mano. Puede ser el valor de compra aproximado o la factura del impuesto del vehículo. Cualquiera de los dos funciona. Seleccionan la que les quede más fácil a ustedes conseguir o la que recuerden más fácil. Voy a seleccionar para el ejemplo valor de compra aproximado. Y me piden que ingrese ese valor de compra aproximado. Cuando yo me paro en este campo para ingresar el valor, me va a aparecer una imagen de muestra que en este caso es un ejemplo de una factura de venta de un vehículo cualquiera. Esto es un ejemplo, no es que les vaya a salir el certificado de ustedes, es simplemente un ejemplo para mostrarles cuál es el campo que ustedes deberían buscar. Si de pronto ustedes no conservan esa factura, no hay problema, no es necesaria, simplemente ingresen el valor de compra aproximado. Lo que sí es importante es que ese valor sea lo que les costó en ese momento, sin importar hace cuánto hayan comprado el carro. Es decir, no vayan a agregar o a tener en cuenta devaluaciones ni el precio actual de la revista motor. No, es lo que a ustedes les haya costado aproximadamente el vehículo en el momento en que lo compraron. Y aquí Tributi hace el ajuste de manera automática al porcentaje de posesión que yo haya indicado. Guardo respuestas. Y ahora sobre el bien raíz. Entonces vamos a ingresar la información. También me piden que ingrese el porcentaje de esta propiedad que tenía 31 de diciembre. Si de pronto no lo recuerdan, según la imagen de muestra, por aquí en el impuesto predial unificado, puedo encontrar ese dato en este campo, el porcentaje de derecho. Para nuestro ejemplo voy a decir también que es el 50%. Ahora me hacen algunas preguntas sobre la adquisición de ese bien raíz. ¿Compraste esta propiedad antes del 1 de enero del año 2020? ¿Sí o no? Yo para mi ejemplo voy a decir que sí. Precio de compra. Entonces también cuando voy a ingresar el valor me aparece una imagen de muestra. En caso de que yo no recuerde ese valor, me dicen que yo puedo encontrarlo en las escrituras, en este renglón de compra-venta. Entonces ingreso el valor y también Tributi lo ajusta de manera automática a mi porcentaje de posesión, al que yo haya indicado aquí. ¿Realizaste mejoras o valorizaciones a este bien desde la fecha de adquisición hasta el 31 de diciembre del 2020? ¿Sí o no? Si yo digo que sí, me preguntarían entonces por el valor de esas mejoras. Para mi ejemplo, voy a decir que no. Ahora, el avalúo catastral. El avalúo catastral del 2020 por el 100% de la propiedad. Esta información también, según nuestra imagen de muestra, la encuentran en el impuesto predial unificado, en este campo del avalúo total. Entonces tomamos ese valor y lo ingresamos. Recuerden que estas imágenes de muestra son genéricas, no es que les vaya a aparecer el certificado o la información de ustedes, es solo una guía para que ustedes sepan en su certificado qué campo ir a leer. También se ajusta automáticamente a mi porcentaje de posesión. Y por último, me preguntan si reporté este bien en mi declaración de renta
del año gravable 2019, del año gravable anterior. Entonces, digamos, vuelvo a esta pregunta. Si yo aquí dije que yo ya tenía esa propiedad antes del 1 de enero del 2020, es decir, en 2019, lo normal, pues si mi declaración de renta quedó bien hecha en ese anterior año, es que yo sí la haya reportado, pero puede que de pronto no lo haya hecho. Entonces, ustedes pueden responder lo que les aplique. Yo voy a decir que sí para el ejemplo. Me preguntan si sé el valor por el cual reporté ese bien en la declaración de renta del año gravable 2019. Puede que yo lo tenga claro o que pueda ir a buscarlo en mi anterior declaración. Si de pronto no lo sé, no lo tengo claro, no tengo cómo buscarlo, también puedo decir que no. Para el ejemplo voy a decir que sí. Y entonces me preguntan cuál es ese valor por el cual reporté mi bien o el porcentaje de mi bien en esa anterior declaración de renta. Aquí muy importante esto, y es que aquí sí vamos a ingresar únicamente el valor correspondiente a la porción que me pertenece. Es decir, que si según esto yo tenía solo el 50%, en mi anterior declaración de renta yo debía haber ingresado el valor o reportado el valor de ese bien solo por el 50%. Entonces voy a agregar esta información como ejemplo. Y finalmente me preguntan si realicé mejoras o valorizaciones a este bien durante todo el 2020. Para mi ejemplo, voy a decir que no. Y voy a guardar respuestas. Listo, por aquí ya tenemos completa la parte de bienes. Ahora, ingresos. Entonces, yo seleccioné como ingresos salarios. Me van a pedir entonces el certificado de ingresos y retenciones y también me van a pedir el certificado de mi fondo de empleados. Entonces, vamos a ver cómo llenaríamos esta información. Sobre el certificado de ingresos y retenciones, si ustedes tienen el archivo en PDF, pueden adjuntarlo y ahí Tributi va a leer automáticamente la información, o si no lo tienen en PDF, pueden ingresar manualmente la información. Entonces les voy a mostrar cómo es que ingresaríamos esta información de manera manual. Igual Tributi nos va a dar unas ayudas visuales para que no sea difícil para nosotros ingresar la información. Entonces yo por aquí les estoy mostrando un certificado 220, un ejemplo, así se ve este documento. Cuando yo hago clic en ingresar información, me aparece entonces esta ventana para yo empezar a llenarlo. Me piden el nombre de la empresa y me empiezan a pedir los campos. Miren que la imagen de muestra es tal cual como mi certificado y el campo que yo necesite ingresar, la imagen de muestra me lo va a señalar para que yo pueda identificarlo. Y de igual forma me están dando el número de la casilla y el nombre. Entonces, si es necesario que yo lo llene manualmente, tengo pues esta ayuda para saber qué es lo que debo ir a buscar en mi certificado. Entonces, vamos a llenar rápidamente esta información. Miren que a medida que yo avanzo acá en los campos para ingresar la información, también se ha ido moviendo la imagen de muestra para señalarme el campo que yo debo ir a leer. Entonces, así puedo empezar a ingresar los valores. Vamos a hacerlo aquí rápidamente. Listo, y guardamos respuestas. Ahora, el certificado del fondo de empleados. Entonces, aquí cuando ustedes hagan clic en ingresar información, les van a aparecer unos campos que debemos ir llenando. Ustedes van a necesitar tener su certificado de Fondecor a la mano para ir llenando cada campo. Los campos que ustedes ven o los nombres de los campos que ven en Tributi no necesariamente van a ser iguales a los que ven en su certificado de Fondecor. Pero entonces tenemos esta guía que es hecha especialmente para ustedes, para que ustedes puedan, por así decirlo, traducir muy fácil el certificado de Fondecor a los campos que les pregunta Tributi. Entonces, esta guía se las han estado enviando al correo y básicamente es una guía que les dice exactamente
cómo se llama el campo en su certificado, para que ustedes sepan exactamente cuál es el valor que deben incluir acá. Igual si ustedes de pronto con esta guía sienten que igual necesitan apoyo, recuerden que por medio del chat virtual ustedes pueden solicitar esta ayuda, pueden adjuntar documentos y el asesor los va a ayudar a ingresar la información que necesiten, pero pues tienen esta guía que igual pues también nos muestra cómo podemos hacerlo nosotros solos, pero también tienen esa opción de pedir ayuda. Yo por aquí, por el momento, para que nos alcance el tiempo, voy a dejar sin seleccionar el fondo de empleados. Pero entonces ya saben que tienen esa ayuda y pues igual si necesitan se les puede volver a enviar esa guía. Listo. Deducciones, yo incluí planes de salud y también el dependiente económico. Hago clic en ingresar información. La información que me piden realmente es muy sencilla. Sobre el plan de salud o la medicina prepagada, me piden que seleccione la compañía con la cual contraté. Aparecen las principales del país, pero también pueden seleccionar otra si no ven la de ustedes. Y el valor total pagado en 2020, incluyendo el IVA. Nos aparece la imagen de muestra, ingreso el valor y guardo respuestas. Y sobre mi dependiente económico, también es información muy sencilla. Simplemente el nombre según su documento de identidad y la relación que tiene conmigo. Miren que nos van a aparecer únicamente las opciones que yo más atrás les contaba que admite la legislación. Entonces, selecciono y hago clic en guardar respuestas. Ahora, llegamos a la parte de ahorros y préstamos. Habíamos seleccionado productos con Bancolombia y con protección. También recuerden, si lo tienen en PDF, pueden adjuntar el documento para que sea más fácil para ustedes, o también tienen la opción de ingresar la información manualmente. Aquí, bueno, voy a eliminar ahorita por cuestiones de tiempo el de Bancolombia y les voy a mostrar cómo se ingresa el de protección. Pero igual, pues ustedes que no tienen límite de tiempo, pueden adjuntarlo, pueden ingresarlo manualmente. Ustedes no es que en una sola sentada necesiten terminar todo el proceso. Ustedes pueden ir respondiéndolo de algunas pestañas, van guardando, apagan el computador, al día siguiente vuelven y responden otras preguntas y todo va a ir quedando guardado. Entonces, pues, son libres como de terminar el proceso en el tiempo que necesiten, igual tengan en cuenta su fecha límite. Listo, sobre protección, dije que tenía cesantías. Voy a mostrarles cómo es ese certificado, que también lo tenemos por aquí un ejemplo. Listo, me preguntan cuántos fondos de cesantías tuve. En mi caso o en el ejemplo voy a decir que solo uno. Me preguntan por el tipo, que puede ser o dependiente o voluntario. ¿Qué dice mi certificado? Dice aquí dependiente. Listo, me empiezan a pedir los valores y miren que mi imagen de muestra es tal cual como el certificado y me va señalando o me va iluminando cuál es el campo que tengo que buscar, que pues es también el que me dan aquí en el nombre. Entonces, ingresamos esta información. Y hacemos clic en guardar. Listo. Y aquí ya llegamos a la última parte, que es la DIAN. Si yo hubiera hecho la conexión automática aquí en la DIAN, ya me aparecerían adjuntos automáticamente mi RUT, mi información exógena, y si yo tuviera anteriores declaraciones de renta, también me aparecerían adjuntas automáticamente. Si no hice la conexión, entonces pues yo necesito ir a mi cuenta de la DIAN, descargar esos documentos y luego subirlos, adjuntarlos a Tributi, o en algunos casos también se puede ingresar la información manual. El RUT pueden o adjuntarlo si lo tienen en PDF o ingresar la información. El RUT, si de pronto lo recuerdan, es un certificado largo que tiene muchos campos, pero aquí en Tributi solo les van a pedir los 7 campos que son necesarios, que puede que incluso no lo sepamos de memoria o si no podemos pues leerlo en nuestro RUT o adjuntarlo, lo que ustedes prefieran. Listo, entonces es solo esta información, guardo respuestas o lo adjuntan. También, si recuerdan,
yo aquí en la DIAN dije que era mi primera vez declarando renta, es decir, no seleccioné ningún año anterior. Y dije que había sacado el RUT hace menos de 15 días. Como ese es el caso, mi caso o el caso de este ejemplo, aquí me van a decir que adjuntar la información exógena es opcional, porque si yo saqué mi ruta hace menos de 15 días, puede que la DIAN todavía no tenga disponible mi información exógena. Si no sacamos el ruta hace menos de 15 días, entonces sí vamos a tener que adjuntarla y básicamente Tributi nos pide esta información para que nuestra declaración quede bien hecha. La información exógena es un reporte o un resumen sobre todo lo que la DIAN conoce sobre ustedes, sobre su actividad financiera del 2020. Entonces, Tributi pide esta información para contrastar lo que ustedes indicaron en Tributi, lo que ustedes reportaron en Tributi con lo que la DIAN conoce sobre ustedes, para verificar que no haya información diferente que más adelante pueda hacer que la DIAN lo sancione. Entonces, por este motivo lo pedimos. Vamos a adjuntarlo. Este documento siempre es un archivo de Excel que también, si no hacemos la conexión automática, lo descargamos desde nuestra página web de la DIAN y luego lo adjuntamos. Y si yo hubiera indicado que había declarado renta en años anteriores, hubiera hecho la conexión y Tributi hubiera identificado que he declarado renta antes, pues me aparecerían aquí mis últimas 3 declaraciones de renta o hasta mis últimas 3 declaraciones de renta. Ya cuando estoy en la pestaña de resumen y veo que toda la información está completa o los certificados están adjuntos, voy a hacer clic en elaborar declaración y es a partir de ese momento que va a empezar a correr el máximo de 48 horas o de 2 horas, dependiendo del plan que yo haya seleccionado, para que yo reciba mi declaración de renta. Entonces voy a mostrarles una parte final de nuestra presentación. A ver. Denme un segundo. Listo. Lo siguiente que vamos a ver es qué hago yo cuando recibo mi declaración de renta, cómo la presento. Entonces, ya sabemos que si no tengo firma electrónica, la llevo al banco, impresa y allá la presento y pago el impuesto si tengo un impuesto a cargo. Si sí tengo firma electrónica, obligatoriamente en el portal web de la DIAN. Y aquí vamos a ver algunos mitos y preguntas frecuentes. ¿Qué pasa si no presento mi declaración de renta a tiempo? Entonces recuerden que la sanción mínima por extemporaneidad es de 363,000 pesos. ¿Qué puedo hacer si no tengo todo el dinero para pagar el impuesto? Si se está acercando nuestra fecha límite y no tenemos todo el dinero del impuesto, algo que es legal y que pueden hacer es presentar su declaración dentro de su fecha límite. En ese momento en que la presentan en la casilla de la declaración que uno, y ahorita les muestro cuál es, pero hay una casilla donde uno indica el pago que va a hacer. En ese momento se puede poner 0 en esa casilla, se presenta sin pagar el impuesto en ese momento, pero igual va a tener que pagarse el impuesto eventualmente, se hace por medio de otro formulario. A esto se le van a sumar unos intereses moratorios, pero por lo menos haciéndolo de esta manera no se les va a sumar también una sanción por haberla presentado tarde. Declarar renta equivale a pagar impuesto, entonces recuerden que no, que es posible y existe que hayan declaraciones de renta que el saldo a pagar termine en 0. Necesito la firma de un contador, no la necesitan. Una declaración de renta sin firma de un contador es igualmente válida. Los cónyuges o compañeros permanentes declaran en conjunto, no. Cada persona debe primero revisar de manera completamente independiente si cumple con alguna de las condiciones para declarar renta y si sí, debe declarar de manera independiente. Si de pronto tienen bienes compartidos, declaran, como les mostraba hace un momento, el porcentaje que les corresponda. Si tienen, digamos, un hijo en común, supongamos, ahí sí tienen que ponerse de acuerdo en quién de los dos va a declarar o va a incluir como dependiente a ese hijo, porque una misma persona no puede aparecer como dependiente económico en 2 declaraciones de renta. Cómo disminuir mi impuesto a pagar es de este año y los próximos años. Del de este año ya no tenemos nada que hacer, ya no podemos reducirlo porque depende de lo que ya pasó en 2020, pero para los próximos años existe algo que se llama planeación tributaria, que nos ayuda
a reducir, pero también a tener planeado y que no nos coja por sorpresa ese impuesto que vamos a tener en años próximos. ¿Cómo puedo hacer mi declaración de renta gratis, correcta y con garantía? Recuerden que entonces tanto ustedes como sus familiares en tributi.com/alianzas y con el cupón Fundecor Declara, pues van a tener esto. Tienen también un regalo o pues más sorpresas por hacer parte de Fondecor, y es que después de que ustedes realicen su declaración de renta con Tributi, van a poder acceder gratuitamente a 2 cursos virtuales que tenemos sobre planeación tributaria y finanzas personales. Entonces, con estos cursos ustedes van a poder evaluar su situación tributaria actual de la mano de expertos para que puedan entender qué estrategias les sirven a ustedes de manera personalizada para disminuir y planear su impuesto de los siguientes años, y también para que puedan mejorar su salud financiera por medio del curso de finanzas personales. Para inscribirnos, entonces vamos a tener este link que en un momento se los voy a compartir por el chat. Y listo, entonces algo también que les cuento adicionalmente mientras tenemos lista la declaración de renta es que ustedes, por ser asociados de Fondecor, si de pronto ustedes inician el proceso en Tributi y ven que de pronto necesitan acompañamiento, además del chat, de pronto que una persona esté con ustedes de principio a fin durante el momento, ustedes pueden solicitar esa asesoría. Entonces, esto es para que ustedes se sientan acompañados. Sabemos que es un proceso completamente nuevo. Si bien, como les mostraba, es muy sencillo y es muy intuitivo, pero si de pronto alguien siente que necesita esta asesoría de principio a fin, un experto en declaración de renta que esté con ustedes desde el momento en que se inscriben hasta que ya tienen lista su declaración de renta, pueden solicitarlo. Yo les voy a dejar también por acá en el chat mi correo electrónico para que ustedes, si de pronto están interesados en esa asesoría o en ese acompañamiento, más bien, porque es más un acompañamiento, puedan tenerlo. También saben igual que entonces tenemos el chat en vivo, si de pronto ustedes sienten que no es necesario que estén pues absolutamente en todo el proceso con ustedes. Voy a compartirles también el link de los cursos y vamos a ver si ya está lista nuestra declaración de renta. Listo, sí, por aquí la tenemos ya lista. Entonces, cuando ustedes ya tengan lista su declaración de renta, que ya haya pasado ese máximo de 48 horas o máximo de 2 horas, les va a llegar una notificación al correo electrónico con el que se registraron, contándoles que ya está lista la declaración. Aquí les hago un paréntesis. Si de pronto se registran con un correo de Hotmail, Hotmail en los últimos días ha tenido problemas para entregar esa notificación de que ya tu declaración está lista. Entonces, si nos registramos con Hotmail, igual la recomendación es que estemos pendientes en nuestra cuenta de Tributis y de pronto ya está lista nuestra declaración. Aquí es como la pantalla o lo que vamos a ver cuando entremos a descargar nuestra declaración. Vamos a poder entonces descargar un resumen, descargar la declaración. Si de pronto ustedes necesitan editar algo de la información que habían ingresado, tienen este botón para editar lo que necesitan las veces que necesiten y volver a generar su declaración las veces que necesiten. Entonces vamos a ver cómo es este resultado que me entrega Tributi. Listo, entonces tenemos por aquí la declaración. Ustedes van a poder ver primero unas instrucciones de cómo presentarla. Van a tener esas instrucciones. Aquí si hacen clic, los vamos a llevar a un paso a paso y a un video de cómo presentan su declaración de renta. Y luego tenemos ya el formulario completamente diligenciado, listo para ser presentado. Como este ejemplo se hizo para una persona que tiene firma electrónica, se le genera un borrador, se le genera sin código de barras y con esta marca de agua, porque para presentarla tenemos que hacerlo por la página web de la DIAN, tenemos que transcribir este formulario en la página web de la DIAN. Y cuando lo transcribamos, ahí sí nos va a aparecer el código de barras y se nos van a eliminar las marcas de agua. Si yo no tuviera firma electrónica o pues lo hacemos con un usuario que no tiene firma electrónica, ahí sí ya se nos genera con el código de barras sin ninguna marca de agua y simplemente tenemos que venir, imprimir nuestra declaración y llevarla al banco para que quede presentada. Entonces, algo importante es que tener este resultado no significa que su declaración queda automáticamente presentada ante la DIAN. La presentación entonces ya es algo de lo que se deben encargar ustedes, pero Tributi les ayuda con las instrucciones de cómo hacerlo. Y también nos dan un resumen, un balance general
de nuestro año 2020, un estado de resultados, y también si quieren conocer con más detalle los valores que hicieron parte de cada cédula, la cédula se le llama como a cada sección de la declaración de renta. Si quieren conocer esos valores con más detalle, entonces tienen la depuración de renta con todo el detalle de su declaración. Entonces, esto es lo que nos entrega Tributi. También a ustedes les compartieron un paso a paso de todo el proceso. Entonces, igual se los muestro por aquí, es este PDF, que es un resumen de lo que vimos en este webinar. Entonces nos dice a qué página tenemos que ir, dónde debemos hacer clic. Es el paso a paso que vimos pues en este webinar, solo que en un PDF. Entonces ustedes, si de pronto alguien no tiene el documento, pues nos cuentan y se le reenvía, pero entonces ustedes tienen este paso a paso y también la guía para ingresar el certificado de Fondecor. Listo, entonces ahora sí vamos a ver si tenemos preguntas. No me sale. Solamente, Jimena, Rafael Guerra está solicitando el video porque tuvo problemas de conexión, pero les recordamos que el webinar lo vamos a subir a nuestros canales de YouTube. Para las personas que quizás tuvieron problemas de conexión, se conectaron un poquito tarde, les recordamos estar siempre en contacto con nuestros canales de comunicación. Listo. Listo, bueno, entonces si de pronto se les ocurren preguntas después, recuerden que tienen... Levantó la mano, no tiene nombre, tiene el nombre del celular. Cualquier cosa puede identificarse y hacer la pregunta. Yo sí quería hacer una pregunta. Sí, señor. Soy Rafael Guerra, como le decía, duré casi como unos 15 o 20 minutos por ahí por fuera por temas de señal, pero tenía una preguntita puntual con respecto a la declaración de renta y, por ejemplo, personas como nosotros que por ahí tuve un conocimiento que nosotros de los que pagamos diezmo, creo que había algo asociado con aminorar los costos de la declaración de renta, algo así creo que. No sé si tienen esa respuesta. Realmente en ese momento no sabría decirte, pero si me compartes tu correo, yo averiguo y pues te cuento bien cuál es la respuesta. Genix Sierra, pues dice que fue muy clara tu explicación. Cualquier cosa puede levantar la mano o hacer las preguntas al chat la persona que tenga alguna duda. Buenas tardes, soy Liliana Escorcia. Buenas tardes, Liliana. Sí, muchas gracias por el detalle, pues el paso a paso muy claro. Ya yo ingresé y yo metí toda la información, pero yo tengo una duda. En el tema de aportes a fondos de pensiones, o sea, si yo tengo una duda, porque ya me generaron la declaración, pero tengo algunas dudas con relación digamos, a la información, debo contactar a las personas del chat. O sea, la persona del chat, si yo tengo dudas, ¿me puede resolver las dudas que yo tenga? Sí, todo lo que necesites, cualquier cosa, sea de pronto de explicación de algún valor en específico o información específica de tu declaración, por el chat ingresas, ellos van a poder ver con qué correo estás registrada y van a poder ver pues toda la información con la que hiciste tu declaración de renta para poder ayudarte y explicarte lo que necesites. Ok, muchas gracias. Listo, con gusto. Habla Rafael Guerra, no sé si me respondieron, ya me había sacado otra vez la señal con respecto a la pregunta que tenía, disculpará. Listo. Te decía que en este momento no te tengo la respuesta, pero que si quieres me puedes anotar tu correo en el chat y yo te escribo y yo te envío la respuesta. Ok, te agradezco, sí, porque tenía conocimiento de que disminuía los costos con respecto, o sea, habían beneficios tributarios cuando nosotros, los que cumplimos con esa función, había beneficios tributarios.
Bueno, si nadie más tiene alguna pregunta, les agradecemos a todos por su participación. Les recordamos que el webinar lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube y la idea es que recuerden siempre tener contacto con nuestros canales de comunicación. Muchas gracias a Jimena también y feliz tarde para todos. Hasta luego, que estén muy bien. Jimena. Gracias a ustedes.